Bienvenidos a Relatos Fantástico, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí, cada palabra es una sombra, cada sonido, un susurro, y cada historia, un misterio que se arrastra hasta tu mente. Prepárate para adentrarte en lo desconocido, donde nada es lo que parece y el suspenso siempre está al acecho. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie se atreve a contar? Entonces, apaga las luces y acompáñanos. Imagínate un mundo donde la realidad se deshilacha, como un viejo tapiz, donde los susurros de otras dimensiones se filtran por las grietas del universo. Sí. Hoy nos vamos a sumergir en una historia escalofriante. De la doctora Laura Gálvez y el doctor Samuel Ríos. Dos científicos que se atrevieron a mirar más allá del velo de lo conocido. Dos científicos que se toparon con horrores que jamás imaginaron. Exacto, y lo que tenemos ante nosotros son capítulos del libro La brecha inesperada. Una crónica absorbente, sí, que detalla los eventos que llevaron a estos dos científicos a enfrentarse a una entidad. Proveniente de un universo paralelo. Exactamente, y lo que hace este caso tan fascinante es que todo comienza con una premisa científica: la búsqueda de pruebas de la existencia de universos paralelos. La doctora Gálvez, desde el principio, estaba convencida de que esas realidades coexistían con la nuestra. Sí, desde el principio. Y esa convicción la llevó a crear el péndulo cuántico, ¿cierto? Así es. Me intriga cómo una máquina puede siquiera intentar abrir una puerta a otro universo. El péndulo cuántico fue el resultado de años de investigación. Ajá. La doctora Gálvez postuló que si logramos generar una frecuencia específica, podríamos resonar con la vibración de otros universos y crear una brecha entre ellos. Oh, wow. Imagínate una gota de agua cayendo sobre la superficie de un lago tranquilo. Ajá. La onda que se genera es similar a la energía que el péndulo buscaba crear para perturbar el tejido de la realidad. Es una imagen poderosa ¿Verdad? y aterradora si pensamos en lo que sucedió después. La doctora Gálvez trabajaba sola en su laboratorio una noche, afinando el péndulo, cuando la atmósfera cambió repentinamente. Ay. Un zumbido eléctrico llenó el aire, las luces parpadearon Wow. y la temperatura descendió drásticamente. Como si el propio universo se preparara para algo inimaginable. Exactamente. Y entonces, en medio del laboratorio, se abrió una grieta luminosa, Oh, wow. una puerta a otro universo. La doctora Gálvez describió la experiencia como mirar a través de un espejo roto, donde los fragmentos de la realidad se distorsionaban y se mezclaban. Imagino la mezcla de fascinación y terror que debió sentir en ese momento. Sin duda, pero la fascinación se transformó en puro pánico cuando una sombra comenzó a emerger de la grieta. Una figura alta, delgada, con una forma vagamente humana pero distorsionada, Ah, sí. como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Y lo que más destacaba de esa figura eran sus ojos, ¿verdad? Sí, Dos puntos de luz intensa. que parecían perforar el alma. Sí. En el libro, la doctora Gálvez describe la mirada de la entidad como algo que te helaba la sangre. Era una mirada llena de una inteligencia fría e inhumana, Uy. como si estuviera estudiándola, evaluándola. ¿Y qué hizo la doctora Gálvez en ese momento? Pues entró en pánico, Sí. intentó apagar el péndulo, pero los controles no respondían. ¿Aún no? La grieta se expandía, la figura luchaba por cruzar y la doctora Gálvez sintió una presión mental insoportable. Wow. Como si la entidad intentara invadir su mente, tomar el control. Es una escena digna de una pesadilla. Totalmente. Eh. Finalmente, en un último acto de desesperación, la doctora Gálvez logró activar el código de emergencia. Y el péndulo se apagó. Menos mal. La grieta se cerró de golpe, la figura desapareció Sí. y el laboratorio quedó en un silencio sepulcral. Se podría pensar que ahí termina la historia, ¿no? ¿Verdad? La brecha se cierra, la criatura desaparece, el problema resuelto. Desafortunadamente no es tan sencillo. Ah, no. La doctora Gálvez sabía que algo había cambiado, Sí. que la incursión de esa entidad había dejado una marca en su universo. Y la sensación de ser observada, de estar en peligro, Ajá. la atormentaba constantemente. Wow. Es en este punto de la historia donde entra en escena el doctor Samuel Ríos. Un físico brillante, pero escéptico. Al menos al principio, ¿verdad? Sí, Me imagino que la idea de universos paralelos no le pareció muy convincente al principio. al doctor Ríos le costó aceptar la historia de la doctora Gálvez. Sin embargo, cuando comenzó a analizar los datos del experimento del péndulo cuántico, Ajá. descubrió algo realmente inquietante. La entidad había dejado una huella energética, una especie de cicatriz en el tejido de la realidad. Es decir, que no solo la doctora Gálvez
estaba en peligro, sino que la propia estructura de nuestro universo estaba debilitada por culpa de esa brecha. Precisamente. Y esa huella, esa debilidad en la barrera entre los universos, no solo permitía que la entidad intentara cruzar de nuevo, sino que también causaba una serie de fenómenos inexplicables. Fenómenos inexplicables. Sí. Me intriga saber a qué te refieres. La doctora Galvez describió distorsiones en el espacio y el tiempo, fallos en los equipos electrónicos, la sensación constante de ser observados. Es como si la entidad estuviera acechando desde las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Escalofriante, sin duda. Ante esta amenaza invisible, ¿qué hicieron la doctora Galvez y el doctor Ríos? No podían quedarse de brazos cruzados. Decidieron buscar respuestas en un lugar misterioso y secreto, el archivo oculto de la Orden de los Custodios. El archivo oculto. Un lugar donde se guardaban conocimientos prohibidos. Información sobre fenómenos inexplicables y eventos paranormales. Y según las leyendas, secretos sobre las brechas entre universos. Un lugar que podría tener las respuestas que buscaban, ¿Sí? pero que también podría esconder peligros aún mayores. Exactamente. Al adentrarse en el archivo oculto, la doctora Galvez y el doctor Ríos se estaban adentrando en un territorio desconocido. Un laberinto de secretos que podría conducirlos a la salvación o a su perdición. En la segunda parte de nuestro viaje a la brecha inesperada, descubriremos qué encontraron en ese archivo y cómo su búsqueda de respuestas los llevó a enfrentarse a la aterradora verdad sobre la entidad que amenazaba su mundo. Así es. Retomamos nuestra inmersión en la brecha inesperada con la doctora Galvez y el doctor Ríos adentrándose en el archivo oculto. Imagínate un laberinto de estanterías interminables donde cada libro parece susurrar secretos antiguos y peligrosos. Un lugar que, según mencionaste antes, guarda conocimientos prohibidos, información sobre eventos paranormales y, lo más importante para nuestros protagonistas, secretos sobre las brechas entre universos. Exacto. Y déjame decirte que el archivo oculto no defraudó. Entre miles de textos antiguos y pergaminos, la doctora Galvez encontró una referencia escalofriante a una entidad llamada el espectro del velo. El espectro del velo. El nombre en sí ya suena a amenaza. La descripción que encontraron en los textos antiguos era realmente perturbadora. Hablaban de un ser que existía entre los mundos, una criatura de pura oscuridad que se alimentaba de la energía de las brechas interdimensionales. Espera, se alimentaba de la energía de las brechas. Eso significa que cada vez que la doctora Galvez intentaba abrir una brecha con el péndulo cuántico, en realidad estaba atrayendo a esta entidad. Así es. Sin saberlo, la doctora Galvez estaba abriendo la puerta a un depredador cósmico, un ser que veía en nuestra realidad un festín de energía a su disposición. Y si esta entidad se alimentaba de la energía de las brechas, eso significa que su objetivo era cruzar completamente a nuestro universo. Según los textos, el espectro del velo buscaba constantemente debilitar la barrera entre los universos para poder entrar y, como lo describían, consumir la luz de nuestra realidad. Es decir, su objetivo final era destruir nuestro universo tal como lo conocemos. Es una idea aterradora, y los textos antiguos mencionaban alguna forma de detenerlo, o al menos de contenerlo. Los textos mencionaban que el espectro del velo no podía ser destruido solo contenido. Para sellar una brecha y evitar el paso del espectro se necesitaba un sello especial imbuido con la energía de ambos mundos. Un sello de energía de ambos mundos. ¿Cómo se supone que se crea algo así? Los textos eran crípticos, pero mencionaban que para crear el sello era necesario un sacrificio. Un fragmento de la esencia del otro mundo debía ser utilizado para unir el sello y repeler al espectro del velo. Un fragmento de la esencia del otro mundo. Eso significa que para sellar la brecha, la doctora Galvez y el doctor Ríos debían permitir que el espectro del velo cruzara parcialmente a nuestra realidad. Es una locura. Estaban jugando con fuego al dejar que esa entidad se manifestara en nuestro mundo, aunque fuera por un instante. Lo sé. Era una decisión terrible llena de riesgos, pero también era la única opción que tenían. Si querían proteger su realidad, debían enfrentarse a sus miedos más profundos y utilizar el poder del enemigo contra él mismo. Debió ser una decisión desgarradora. ¿Qué sintieron la doctora Galvez y el doctor Ríos al comprender lo que debían hacer? El libro describe la lucha interna de ambos. La doctora Galvez, a pesar del terror que sentía, estaba decidida a proteger su mundo, incluso si eso significaba sacrificar su propia seguridad. El doctor Ríos, aunque inicialmente se opuso, comprendió que no había otra alternativa. Valientes, sin duda. ¿Y cómo se prepararon para ese enfrentamiento? ¿Cómo se enfrenta uno a una entidad que se alimenta de energía de los universos? Regresaron al laboratorio donde la brecha original se había abierto. Utilizaron el péndulo cuántico para recrear la brecha, pero esta vez estaban preparados.
Habían construido un dispositivo especial basado en los conocimientos del archivo oculto para contener al espectro del velo y crear el sello. La tensión debió ser insoportable. Imagínate, la brecha se abre de nuevo, la energía crepita en el aire, las luces parpadean. Y del otro lado, la sombra del espectro del velo se hace visible, lista para cruzar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo lograron contener a una entidad tan poderosa? La doctora Galvez, con una valentía que desafía toda lógica, se acercó a la brecha y activó el dispositivo. Una luz cegadora envolvió al espectro del velo, conteniéndolo, obligándolo a retroceder. La entidad luchó e intentó liberarse, pero la fuerza del sello era demasiado poderosa. ¿Y lograron sellar la brecha por completo? Sí, la grieta se cerró, la energía se disipó y el espectro del velo desapareció. La doctora Galvez y el doctor Ríos se desplomaron exhaustos pero victoriosos. Habían logrado repeler a la entidad y proteger su mundo. Una victoria impresionante. Sin embargo, mencionaste antes que el espectro del velo no podía ser destruido, solo contenido. Eso significa que la amenaza no había terminado. Exactamente. Antes de desaparecer, el espectro del velo pronunció unas palabras que resonarían en la mente de la doctora Galvez para siempre. «Esto no termina aquí», dijo el Titad, con una voz que parecía provenir del abismo mismo. «Nos volveremos a encontrar». Estas palabras llenas de odio y promesa de venganza nos dejan con una sensación de inquietud. ¿Lograrían la doctora Galvez y el doctor Ríos prepararse para el inevitable regreso del espectro del velo? Lo descubriremos en la parte final de nuestra inmersión en la brecha inesperada. Revivamos esa inquietante historia de la brecha inesperada. Sí. La última vez, la doctora Galvez y el doctor Ríos habían logrado repeler al espectro del velo. Pero con una escalofriante promesa de venganza resonando en el aire. Efectivamente, aunque la brecha estaba sellada, la amenaza seguía latente. La experiencia dejó cicatrices profundas, no solo en nuestros protagonistas, sino en la propia realidad. Es como si el espectro hubiera dejado una parte de sí mismo en nuestro mundo, ¿verdad? Una sombra invisible que se extendía por las grietas del universo. Exacto. La doctora Galvez describe en el libro una sensación persistente de inquietud, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto un poco más borroso, menos definido. ¿Podrías explicarnos un poco más esa sensación de borrosidad? ¿Qué implica exactamente? Se trata de una distorsión sutil pero constante. Objetos que parecían moverse ligeramente del lugar cuando no se les miraba, sonidos que no tenían una fuente clara. La sensación de ser observado incluso en la soledad, como si las leyes de la física se volvieran un poco más flexibles, menos confiables. Es una idea inquietante, como si la realidad misma se estuviera deshilachando. Justamente. Y esa sensación, esa amenaza invisible, impulsó a la doctora Galvez y al doctor Ríos a buscar una solución definitiva. Sabían que el espectro del velo volvería y que la próxima vez podría ser demasiado tarde. Tenían que prepararse para una batalla que parecía inevitable. ¿Qué camino decidieron tomar? Decidieron crear un dispositivo que no solo sellara la brecha, sino que la reforzara, utilizando la energía residual del propio espectro del velo. Una especie de vacuna cósmica, podríamos decir. Una idea audaz, sin duda. ¿En qué consistía este dispositivo? Lo llamaron el reforzador. Era una máquina compleja diseñada para absorber la energía de la brecha y usarla para fortalecer la barrera entre los universos, sellando cualquier fisura que pudiera quedar. Es fascinante, pero a la vez aterrador pensar que se enfrentaban a fuerzas que apenas comprendían. ¿Cómo lograron construir algo así? El reforzador fue el resultado de la combinación de la brillantez científica del Dr. Ríos y los conocimientos arcanos que la doctora Galvez había encontrado en el archivo oculto. Unieron la ciencia moderna con la sabiduría antigua para crear una herramienta que pudiera proteger su realidad. Una verdadera proeza. ¿Y qué sucedió cuando activaron el reforzador? La descripción de la activación es uno de los momentos más intensos del libro. Recrearon la brecha en el laboratorio bajo condiciones controladas y pusieron en marcha el reforzador. Imagino que la tensión en ese momento debía ser abrumadora. La doctora Galvez describe cómo la energía llenaba el aire crepitando como un relámpago contenido. El reforzador emitía un zumbido que parecía resonar con el propio tejido del universo. Y entonces el reforzador funcionó. Lograron sellar la brecha de forma permanente. Al principio todo parecía ir según lo planeado. La brecha comenzó a cerrarse, la energía fluía hacia el reforzador, la realidad volvía a estabilizarse. Pero entonces algo salió terriblemente mal. ¿Qué ocurrió? El espectro del velo intervino de alguna forma. Sí, la brecha en lugar de cerrarse por completo comenzó a expandirse, luchando contra la fuerza del reforzador. La energía se descontroló, creando un vórtice caótico que amenazaba con desgarrar la realidad. Y entonces, como era de esperar, el espectro del velo hizo su aparición. Exactamente. Emergió de la brecha con una furia desatada, aprovechando el caos energético para intentar cruzar a nuestro mundo. Era más poderoso que nunca, su forma oscura se retorcía y ondulaba proyectando una sombra de terror sobre todo el laboratorio. La doctora Galvez y el doctor Ríos debieron sentir que todo estaba perdido. Sin duda la situación era desesperada.
La doctora Gálvez, a pesar del terror que la paralizaba, supo que era su última oportunidad. Con un acto de valentía casi suicida, se lanzó hacia el reforzador que estaba a punto de sobrecargarse. ¿Qué pretendía hacer? ¿Enfrentarse al espectro del velo directamente? No, con una lucidez asombrosa en medio del caos, comprendió que la única forma de detener al espectro era invertir el flujo de energía del reforzador, canalizar toda esa fuerza directamente hacia la entidad. Era una maniobra arriesgada que podría haberla destruido a ella también. Así es, pero la doctora Gálvez no dudó, activó el mecanismo de inversión y una onda de energía pura golpeó al espectro del velo, obligándolo a retroceder hacia la brecha. Y funcionó. Lograron repeler al espectro del velo de una vez por todas. Sí, con un último grito de furia, la entidad se desvaneció en la brecha que se cerró violentamente tras ella. El reforzador se apagó la energía, se disipó y un silencio sepulcral se apoderó del laboratorio. Una victoria agónica sin duda. La doctora Gálvez y el doctor Ríos habían logrado lo imposible: repeler al espectro del velo y reforzar la barrera entre los universos. Sin embargo, la historia no termina con un final feliz tradicional. ¿A qué te refieres? La amenaza del espectro del velo seguía presente. En cierto modo sí. La doctora Gálvez describe en el libro que a pesar de la victoria, la sensación de inquietud nunca la abandonó. Sabía que el espectro del velo seguía ahí, fuera, esperando su oportunidad, observando desde las sombras del universo. Es una idea que nos deja con un escalofrío en la espalda. ¿Qué nos enseña la brecha inesperada sobre nuestra realidad? Lo recuerda que la realidad es frágil, que existen fuerzas que no comprendemos acechando en los límites de nuestra percepción. Nos enseña que la curiosidad científica, aunque noble, puede tener consecuencias imprevistas y peligrosas. Y también nos muestra la valentía del ser humano, ¿verdad? La capacidad de enfrentar lo desconocido y luchar por proteger nuestro mundo, incluso a costa de un gran sacrificio. Exacto. La historia de la doctora Gálvez y el doctor Ríos es una advertencia, pero también una inspiración. Nos recuerda que, a pesar de los peligros que acechan en la oscuridad, la luz de la esperanza y la determinación humana siempre puede prevalecer. La brecha inesperada nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra realidad, sobre los límites del conocimiento y sobre la valentía de aquellos que se atreven a explorar lo desconocido. Una historia fascinante, inquietante y sobre todo inolvidable. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Brecha Inesperada. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros al compartirla contigo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido y qué historias te gustaría escuchar en el futuro. Tu apoyo hace que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente curioso, mantente valiente y recuerda, las mejores historias siempre están por contarse. Hasta la próxima.